La existencia de Bigfoot no es todavía un hecho verificado, sencillamente porque no ha sido capturado, vivo o muerto. Sin embargo, existen muchas pruebas circunstanciales en forma de cientos de testigos presenciales, huellas, muestras de pelo y, menos concluyentes, unas cuantas fotografías borrosas o discutidas. Es posible que haya oído o leído sobre muchos avistamientos del escurridizo bípedo peludo, pero los menos conocidos son los encuentros cercanos del tercer tipo de contacto o incluso del cuarto tipo de abducción. Sí, la gente ha informado de ataques físicos por parte de Bigfoot e incluso de abducciones. En este vídeo conocerá una de las historias más misteriosas de un encuentro con Bigfoot. Las aventuras del cautivo de Bigfoot más famoso del mundo, Albert Ostman. Tenía ya más de 80 años cuando el mundo entero se enteró de su abducción por Bigfoot. Escribieron sobre él en libros, periódicos y revistas, le entrevistaron. Albert no había contado a nadie el incidente durante más de 30 años, creyendo con razón que su historia solo podría provocar burlas y sospechas de enfermedad mental. Y sin embargo, al cabo de los años, decidió hacerlo e hizo lo correcto, porque llevarse a la tumba semejante sensación sencillamente no tenía derecho. En 1924, tras una dura jornada de trabajo, Albert decidió pasar sus vacaciones en un lugar tranquilo y apartado, en plena naturaleza, y al mismo tiempo pescar, cazar y, si tenía suerte, lavar oro, porque en la zona a la que iba había viejas minas abandonadas. Albert eligió un paraje bastante salvaje cerca del extremo de la bahía de Toba, en la Columbia Británica, Canadá, por su hermosa naturaleza y su ubicación aislada. Ofrece magníficas vistas del océano, pintorescas puestas de sol y una gran variedad de vida marina, como ballenas, leones marinos y delfines. La zona también atrae a los entusiastas de las actividades al aire libre, ya que ofrece kayak, windsurf, pesca y otros deportes acuáticos. Justo al otro lado de la mediana de la isla de Vancouver, el anciano indio que le llevaba en su barca por la bahía informó a Albert de que había elegido un mal lugar donde recientemente había desaparecido un hombre. Tras dudar un momento, añadió: «Creo que lo mató Bigfoot». Era la primera vez que Albert oía hablar de Bigfoot, así que insistió en que el indio le hablara de él. Al oír de qué hablaba, Albert sonrió y le dijo que ese tipo de monos solo se encontraban en Rusia y que todos los rumores sobre Bigfoot no eran más que leyendas locales. El indio sacudió la cabeza y no dijo nada. Tras acordar con él que lo recogería en 2 semanas, Albert fue a buscar un lugar para acampar. Se sentó bajo la copa de un gran roble, con el murmullo de un arroyo cerca. Colgó su impermeable y su jersey de abrigo en las ramas. En los primeros días consiguió abatir un ciervo, cocinó la carne al fuego en un caldero, disfrutó de la paz serena y del buen tiempo. Así pasaron 6 días, pero al 7º día, cuando Albert se despertó por la mañana, salió del saco de dormir, se estiró y buscó sus pantalones, que había colgado en una rama antes de acostarse, pero no estaban allí. Los pantalones estaban tirados en el suelo, arrugados por alguien, y las latas de conserva, que la noche anterior habían formado una pirámide regular, estaban esparcidas. Albert supuso que había sido un puercoespín el que había hecho un desastre. Estaba bien, pero sus gruesas botas de cuero seguían intactas, pues el puercoespín podría habérselas comido fácilmente. A la noche siguiente, Albert metió las botas en el fondo del saco de dormir. Recogió comida enlatada en una mochila y la colgó de la rama de un roble, y bajo el borde del saco de dormir, por si acaso, metió un rifle cargado. Por la mañana, encontró la mochila vuelta del revés sobre la rama, todo su contenido tirado bajo el árbol. Y lo que era más importante, el cadáver de ciervo que había guardado en agua fría había desaparecido del arroyo. Estaba claro que no había sido un puercoespín el que había estado en su campamento. Entonces,
¿Qué era? Un oso. Pero ese animal podría haber hecho más daño que eso. Albert buscó huellas, pero solo encontró hendiduras en la arena que parecían huellas de mocasín. Albert tuvo la idea de que el viejo indio que le había llevado en la barca intentaba asustarle, pero la descartó enseguida. Recogió todas las provisiones de su mochila. Todo estaba intacto, salvo que alguien había vaciado una bolsa de ciruelas pasas la noche anterior. Albert decidió localizar a toda costa al misterioso visitante. Estaba oscureciendo, el tiempo había empeorado y las nubes cubrían el cielo. Temiendo que la copa del roble no protegiera sus pertenencias de la lluvia, Albert metió en su saco de dormir no solo sus botas, sino también su mochila con provisiones, así como su rifle y su cuchillo para estar preparado para la noche. No se desnudó y se metió en el saco de dormir con la chaqueta y los pantalones. Cuando le cayó la primera gota de lluvia en la frente, apretó las correas del saco y se tapó la cara con la solapa, dejando fuera solo la nariz. Por desgracia, Albert no sufría de insomnio, y su intención de acechar al intruso seguía siendo una intención. En cuanto cerró los ojos, se quedó profundamente dormido. Por la mañana, se despertó con un viento frío que soplaba a través de su saco de dormir. Cuando miró fuera, vio que el fuego estaba apagado. Su mochila y su pistola estaban tiradas cerca, y sus botas ya no estaban en sus pies, sino cerca del fuego, donde se estaban secando. Albert se dio cuenta de que nadie había visitado su campamento durante la noche, pero él mismo estaba lo suficientemente alerta como para mantener alejados a los huéspedes no deseados. Por la mañana, limpió el campamento, comprobando cada rincón para asegurarse de que no faltaba nada. Recogió todas sus pertenencias, las apiló ordenadamente en su mochila, revisó el resto de sus provisiones y se aseguró de que estuvieran en orden. Albert también miró alrededor de su campamento para asegurarse de que no quedaba ninguna pista de la invasión maligna. Se llevó la caña de pescar, el cebo y algunos aperitivos. Hacía buen tiempo y disfrutaba de la paz y la tranquilidad. A cada lance de la caña se relajaba más y más, olvidando todas sus preocupaciones y problemas. Finalmente, cuando el sol empezaba a ocultarse, Albert pescó su primer pez. La emoción le embargó y se sintió como un auténtico ganador. Mientras el pescado se asaba en el fuego, se tumbó en la hierba y disfrutó del delicioso almuerzo que él mismo había preparado. Cuando el sol se puso en el horizonte, Albert regresó decidido a su campamento, encendió una hoguera para calentarse y se metió en el saco de dormir. La noche fue tranquila y apacible, sin aventuras ni problemas. Después de preparar el desayuno y envolverlo en un saco para llevarlo consigo en su larga caminata, Albert se dispuso a buscar señales de la misteriosa intrusión. Recorrió el vecindario, examinando cada trozo de tierra, cada árbol, en busca de cualquier pista. Albert pasó los días siguientes recogiendo leña para una residencia. Recorrió el vecindario en busca de ramas secas y madera que pudiera servirle de combustible para el fuego. Examinó cada árbol, cada arbusto para encontrar materiales adecuados para encender un fuego. Albert utilizó su cuchillo para cortar las ramas más grandes en trozos manejables y más fáciles de transportar. También recogió hojas secas y hierba para utilizarlas como lecho para el fuego y para encender la llama. Al día siguiente, Albert decidió dar un largo paseo por el barrio. Se llevó una mochila con provisiones y agua, una escopeta por si se presentaban situaciones de peligro y, por supuesto, su fiel cuchillo. Albert exploró senderos forestales y cumbres montañosas. Disfrutaba de la belleza natural y de la tranquilidad que reinaba a su alrededor. También consiguió abatir alguna pieza de caza para la cena y se preparó un delicioso asado en el fuego. Regresó al campamento y se acostó.
despertarse fue bastante inusual. Ya no estaba tumbado en su saco de dormir, sino colgado, y como si condujera, le sacudían. De vez en cuando, las latas de su rifle se clavaban en su cuerpo con sus partes afiladas. Estaba colgado en la más absoluta oscuridad, literalmente atenazado por su saco y los trastos que lo llenaban. Pensó en abrir un agujero en el saco de dormir con un cuchillo, pero no podía mover ni un brazo ni una pierna. El saco de dormir con Albert era arrastrado por alguien grande y muy fuerte. Sus olfateos y gruñidos llegaban al indefenso hombre de vez en cuando. ¿Había sido secuestrado por aquel hombre enorme, salvaje y peludo del que había hablado el indio? Esta fue una pregunta que Albert se hizo más de una vez mientras sentía que la criatura era levantada hacia arriba con su pesada carga. Lo más molesto era que iba armado, pero no podía usar ni pistola ni cuchillo. La sensación más espeluznante que tuvo fue cuando Albert sintió que el saco de dormir que llevaba colgaba sobre algún vacío y él bajaba como en un ascensor. Finalmente, el saco de dormir tocó el suelo. El tren parecía haber llegado a la última estación. Su cuerpo estaba completamente rígido. Le costaba incluso moverse. Asomó la cabeza fuera del saco, tomó una convulsiva bocanada de aire fresco. Aún estaba oscuro y oía murmullos inarticulados. Al amanecer, salió del saco, aferrado a su rifle, y vio las vagas siluetas de 4 enormes criaturas bípedas que lo flanqueaban por todos lados. «Chicos, ¿para qué demonios me queréis?», dijo lo primero que se le ocurrió. Un murmullo le respondió. De momento no se inmutó, y Albert miró a las criaturas que estaban a su lado. Eran claramente una familia de hombres salvajes. Todos estaban cubiertos de pelo, iban desvestidos y parecían enormes simios. Sin duda, había sido arrastrado hasta aquí por su amo, un macho adulto de entre 2 y 3 metros de altura. Albert le apodaba el viejo Mandev. Su anciana, una hembra adulta con las bolsas del pecho flácidas y peludas, estaba claramente disgustada de que su marido hubiera traído una bestia de 2 patas a la casa. Los hijos de la pareja, una hembra joven y un macho, estaban claramente asustados al ver al hombre. ¿Cómo le pareció a Albert? El viejo, gesticulando y murmurando. Algo les decía a los demás cómo había conseguido aquella maravilla extranjera. Cuando salió el sol, las criaturas peludas se marcharon, dejando solo a Albert. Miró a su alrededor. Había acantilados escarpados por todas partes, solo en un lugar. Había un pequeño pasadizo en forma de V que conducía a algún lugar hacia arriba. Debía de haber un arroyo en la densa espesura. Se aventuró a bajar y, efectivamente, vio agua y a una joven que se inclinaba hacia el arroyo, bebiendo como un animal. Albert eligió un lugar y arrastró el resto de sus pertenencias. Desaparecieron las ciruelas pasas, los macarrones, una caja de cartuchos de rifle y las cerillas, y empezó a pensar cómo salir de aquel embrollo. Aún tenía cerillas en el bolsillo de la chaqueta, en una caja impermeable. La comida enlatada podía durar varios días. Más que eso, no podía quedarse aquí 2 días. Los yetis no lo habían molestado. Parecían estar observándolo a él y a todas sus acciones desde lejos. Él era un teatro de un solo hombre, y ellos eran sus espectadores. Por supuesto, Albert no tenía intención de quedarse con ellos, pero en cuanto llegó al pasadizo entre las rocas, el anciano apareció como del suelo. El yeti agitaba los brazos y murmuraba amenazadoramente, algo así como Saga Ahsoka. Uno podía intentar dispararle, por supuesto, pero cualquiera de los otros yetis podía volarle la cabeza con un solo golpe de su mano. Había que esperar el momento oportuno. Cuando Albert regresó del arroyo, encontró a un invitado junto a su saco de dormir. El hijo del amo había venido a visitarle. No tocaba nada, pero miraba las cosas con ávida curiosidad.
Ante la aparición de Albert, se apartó de un salto, pero no se escondió y permaneció de pie, observando al hombre. Albert encendió un fuego y se preparó un poco de café. El yeti más joven aspiraba ávidamente su olor con las fosas nasales. Tuve que lanzarle una lata vacía de estofado. La cogió, la lamió hábilmente y se marchó de inmediato. Pronto regresó, pero no solo, sino con su hermana. Ella se sentó a lo lejos y el niño se llevó repetidamente la lata vacía a la boca, copiando los gestos de Albert mientras sorbía su café. Albert terminó su café, sacó un bote de rapé, cogió un pellizco y se lo llevó a la nariz. El tarro estaba casi vacío, así que se lo lanzó a la joven. Cuando ella se dio cuenta, tras cierta confusión, de que era un regalo para ella, agarró el frasco de colores brillantes y soltó un chillido estridente y vibrante. Este desagradable sonido no se parecía en nada a una risa alegre, pero parecía ser precisamente eso. El día de la fuga, el anciano y su hijo estaban sentados junto a Albert. Albert abrió la última lata de rapé, cogió un pellizco, se lo llevó a la nariz e inhaló con placer. El viejo yeti observó atentamente sus acciones y entonces Albert le tendió el tarro, pensando que él también tomaría un pellizco. Pero el anciano agarró el tarro e inmediatamente vertió todo su contenido en su boca y lamió el tarro. Albert esperó horrorizado a ver qué ocurría a continuación. Al cabo de un rato, el maestro abrió los ojos, se agarró el estómago y empezó a rodar por el suelo. Albert se levantó de un salto, agarrando su rifle. Pensó que el yeti se abalanzaría sobre él, pero el viejo, llevándose la mano al estómago y chillando estridentemente, saltó al arroyo y empezó a beber con avidez. Albert comprendió que había llegado el momento de huir. Cogió sus pertenencias y corrió hacia el pasadizo entre las rocas. Una anciana sonriente le bloqueó el paso, pero él salió disparado por encima de su cabeza y ella desapareció. Subió jadeando, batiendo todos los récords de movimiento en las montañas. De repente, oyó un fuerte rugido detrás de él. Miró hacia atrás y vio que un joven Bigfoot macho le perseguía. Aceleró el paso, pero el Eddie estaba cada vez más cerca. Albert disparó un tiro al aire para asustarlo, pero solo consiguió enfurecer más a la criatura. El joven yeti era una criatura enorme y poderosa. Su pelaje erizado, sus colmillos afilados como cuchillos y sus ojos llameantes de fuego. Cuando alcanzó a Albert, le hundió los dientes en el brazo, desgarrándolo con la fuerza de una bestia salvaje. Albert sintió un dolor ensordecedor. La sangre brotaba de la herida, pero no se rindió. Sacó su pistola y disparó con precisión al brazo del yeti, obligándole a soltarle la mano. El joven yeti chilló de dolor, tan agudo que el sonido atravesó el aire y resonó en las rocas. Sus ojos brillaron con intensidad y sus colmillos, que se desprendieron de la mano de Albert, brillaron como cuchillos a la luz del sol. La sangre que brotaba de la herida de su brazo era de color negro, como la esencia misma de las oscuras profundidades. Formaba extraños dibujos en el suelo. Salpicaba y fluía hasta formar un pequeño arroyo. La sangre del Bigfoot se mezclaba con la humana, creando un espectáculo espeluznante. En ese momento, Albert decidió huir. Ignorando el espantoso patrón sangriento, siguió corriendo y oyó el fuerte rugido del yeti detrás de él. La criatura estaba herida, pero seguía llena de rabia y sedienta de venganza. Albert se dio cuenta de que necesitaba salir de aquí lo más rápido posible para sobrevivir. Aceleró su carrera, sintiendo el dolor en el brazo, pero sin detenerse. Pronto llegó a un pasadizo entre las rocas y corrió hacia él sin vacilar. Albert se detuvo, jadeando mientras se escondía del yeti. Al darse cuenta de que su huida le había costado cara, se envolvió el brazo con un trozo de tela para detener la hemorragia y se apretó contra la pared de rocas. Así terminó el día de huida del yeti. Albert
se dio cuenta de que le esperaban muchos más peligros, pero estaba dispuesto a luchar por su vida hasta el final. Al día siguiente, Albert siguió adentrándose en la cueva. A pesar del dolor y el agotamiento, trató de mantenerse en el lado de las zonas abiertas para evitar encuentros con Bigfoot. Su herida palpitaba de dolor, pero trató de ignorarlo. Tras unas horas de movimiento, Albert encontró un camino dentro de la cueva hasta la superficie. Al anochecer, bajó por el acantilado, cazó un urogallo y asó su carne en el fuego. Por la mañana, se despertó en un estado terrible. Se sentía mal. Le dolía el estómago y estaba mareado. Era la tensión nerviosa o algo malo en la carne que había comido. Se tambaleó cuesta abajo hasta que oyó el ruido de un motor en marcha. Pronto llegó al campamento maderero. Solo entonces se dio cuenta de que, después de todo, se había salvado.